El problema 3.38 dice que consideremos la siguiente red de voleibol y hay que determinar el ángulo formado por los cables AC y AD. Este problema es del tema ángulo entre vectores en 3D. Necesitamos la teoría. La teoría dice que si yo tengo dos vectores, si yo tengo un vector A y un vector B, este es el vector A y este es el vector B, la de abajo, este es un vector B. Nosotros habíamos visto que podíamos sumar vectores y restar vectores, entonces podemos también multiplicar vectores. Y hay dos tipos de productos, el producto punto y el producto cruz. Y el que vamos a utilizar para resolver ese ejercicio es el producto punto. El producto punto dice que si yo tengo un vector A y un vector B y hay un ángulo formado entre ellos, se tiene una ecuación vectorial, ¿no? Entonces, que dice que si hago el producto punto de un vector A, producto punto con un vector B, esto es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forma. Y lo que se hace es despejar este ángulo. Si esas magnitudes que están multiplicando pasan dividiendo a esto, y quedaría que el coseno de teta es igual al producto punto de esos vectores entre la magnitud. Ahora en este problema hablan del vector AC y AD. Entonces A se entendería por AC, por el vector AC, ¿no? Y este vector B también se entendería con AD, porque sigue siendo un vector. AD es un vector de posición, pero si se tomaría como AD fuera solamente un vector. Porque son dos puntos, porque el A es un punto en el espacio, y el D es un punto en el espacio, y C es un punto en el espacio. Entonces se puede hacer, ¿no? Vamos a borrar esta parte, porque va a cambiar entonces la ecuación. Entonces, si se fijan, si lo dibujamos aquí en la portería, ok, dice que AC es ¿no? Este que sea AC y este que sea AD. Entonces, si se fijan, no nos están preguntando nada que ver, nada del cable AB, porque lo utilizaron en otro problema. Entonces, lo hemos utilizado en otro problema, de hecho. Entonces, lo más recomendable es borrarlo. Imagínense que ese no existiera. Nomás nos interesaría esos dos vectores. Y tampoco sus coordenadas, ¿no? Tampoco esta coordenada de 2 pies, no nos serviría. Tampoco no serviría por el momento, ¿no? Entonces, ok. Entonces, si este AC es el vector que va del punto A al punto C, que es el segmento de recta que va del punto A al punto C, y este es el segmento de recta
que va de A a D. Lo que nos está pidiendo el problema es encontrar este angulito. Este ángulo que hay entre esos dos vectores. Entonces, para poderlo hacer, necesitamos una ecuación, ¿no? Que en este caso, por definición de producto punto, ahora si agarramos estos dos productos, voy a hacer AC como vector producto punto con el vector AD. Por definición va a ser igual a la magnitud del vector AC por la magnitud del vector AD por el coseno del ángulo que forman. Donde ese ángulo que forman es el que nos piden, ¿no? Entonces, ese es el ángulo formado, ¿no? Entonces, esto está multiplicando, pasa dividiendo, me va a quedar que coseno de teta es igual a el vector AC como vector producto punto con el vector AD entre la magnitud de esos vectores. Entonces va a ser la magnitud del vector AC por la magnitud del vector AD, ¿no? ¿Y qué es el vector entre la magnitud del vector? Por definición es la definición de vector unitario. Entonces, para poder calcular el coseno de teta, lo que ocupamos es el vector unitario del vector AC, producto punto, con el vector unitario del vector AD. Donde recuerden que el vector unitario tiene módulo 1, nomás me dice la dirección. Si lo pudiéramos dibujar un poco, este sería el vector y este chiquito sería el vector unitario. Entonces, que nomás te indicaría la dirección. Este sería el unitario AC y ese sería el unitario AD. Bueno, este es chiquito, ¿no? Entonces, ok, vamos a calcularlo. Entonces, para calcularlo, nosotros sabemos de AC va a ser el unitario del vector AC va a ser el vector entre la magnitud del vector. Y para eso necesitamos saber coordenadas, o sea, los puntos, ¿no? Coordenadas del punto A, coordenadas del punto C y coordenadas del punto D. Coordenadas del punto A, vamos a escribirlo acá. El punto A tiene coordenadas, si se fijan aquí ya tenemos el plano, X, Y, Z, plano tridimensional. Aquí está el eje positivo de las Z, el eje positivo de las X, de las Y positivas, ¿no? Y si se fijan, como este es el positivo y este es el origen, estas son las X negativas, ¿no? Entonces, coordenadas del punto A, ¿no? Entonces, en A, si se fijan, este punto en A lo pongo como un punto en el espacio, en donde, si se fijan, está sobre el eje Y. Entonces no va a tener componente en X ni componente en Z. Si no queremos, si no, hay que verlo de esta forma. Como este es el origen,
¿Cuánto me muevo en X? Como está sobre el eje Y, no me muevo en nada para acá ni para allá. Entonces no tengo ninguna medida que me diga el punto A en X. Entonces este es 0. Ahora en Y es así. En Y me subo, como este es el piso. Hagan de cuenta, este es el piso por ese plano. Me estoy subiendo yo 8 pies. Entonces estoy subiendo 8 pies. Y en Z, como en Z este es el origen, y A está sobre el eje Y, no va a tener componente en Z, porque esto también, si este es el origen, 0,0,0, este es el eje Z negativo. Entonces es 0 en Z, porque está sobre el eje Y. Ahora, coordenadas del punto C. Vamos a escribirlas aquí. Y las unidades son pies, ¿no? Para no olvidar unidades al final. Entonces, las coordenadas del punto C en X. ¿Cuánto me muevo en X? Si se fijan, el punto C está sobre el eje de las Z. No va a tener componente en X ni componente en Y. Entonces, si se fijan, en X, si se fijan, este es el origen, está sobre el eje de Z. No me muevo en X ni para un lado ni para otro, entonces 0 en X. ¿Cuánto me muevo en Y? Si se fijan, en Y es lo vertical, es lo cuánto subes y cuánto bajas. Y si prolongáramos este eje sería menos Y. Este sería el eje menos Y. Entonces, está sobre el piso, no me estoy subiendo a Y ni estoy bajando. Entonces va a ser 0. 0 en Y. No tiene componente en Y, nada más va a tener componente en Z. Y en Z, si este es el origen, aquí ya me muevo el eje Z positivo, va a ser 6 pies. Entonces 0, 0, 6, ¿no? Y estos son pies. Ok. Coordenada del punto D. En D va a tener en X. Aquí sí vamos a tener, si se fijan, en X van a ser estos 4, de aquí para acá, 4, porque está a favor del eje 4. Si se fijan, en Y está sobre el plano XZ, o sea, está en el piso, ni me estoy subiendo ni me estoy bajando. Entonces tiene 0 en Y. Y en Z sí tiene, Z tiene un pie. Estos son pies, ¿no? Entonces, vamos a calcularlo el unitario, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer aquí el cálculo, entonces el unitario. Primero de AC va a ser este unitario, va a ser coordenadas de C menos coordenadas de A, ¿no? Ya tengo las coordenadas de los puntos, sería final menos inicial, es lo que dice es el numerador de esta expresión. Coordenadas de C menos coordenadas de A, ¿no? Final menos inicial, ¿no? Entonces va a ser coordenadas de C menos coordenadas de A, ¿no? 0 menos 0. Y es componente a componente. Este es 0. 0 menos 0 en la I. Porque es X, Y, Z, ¿no? Entonces va a ser en la segunda 0 menos 8. 0 menos 8 en la J. Más 6 menos 0 en la K. Porque es Z. 6 menos 0 en la K, ¿no? Y pues son pies, ¿no? Vamos a ponerlo como paréntesis a los pies para que multiplique a todos. Y no hacer un mal escrito matemático. Entonces vamos a sacar raíz, porque es magnitud de ese vector. Va a ser cada componente de AC al cuadrado. Esta es la componente X del vector AC. Esta es la componente Y del vector AC. Esta es la componente Z del vector AC. Entonces va a ser cada componente al cuadrado, ¿no? Entonces 0 menos 0 es 0. Entonces va a ser 0 al cuadrado más 0 menos 8 es menos 8. Y ese componente lo elevamos al cuadrado.
Y 6 menos 0 es 6. Y como está al cuadrado lo elevamos, ¿no? Y si se fijan, aquí tengo también pies. Entonces, si se fijan, pies con pies cancelan y tengo el vector unitario no tiene dimensiones. Porque tiene magnitud 1, ¿no? Y nomás te dice la dirección. Entonces, vamos a simplificar. 0 menos 0 es 0. 0 en la i. 0 menos 8 es menos 8j. No elimino la i porque para poder multiplicarlo bien al ser producto punto. Aunque se puede eliminar también. Depende del gusto. Aquí se escribió mal. Vamos a escribirlo así. Más 6 menos 0 es 6k. Y el denominador lo pueden hacer en la calculadora. Para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces va a ser raíz cuadrada. 0 al cuadrado es 0. Más 64 más 36, que va a ser 10, ¿no? Entonces va a ser 10. Y para sacar el unitario en IJK, cada componente, como este es el común denominador, lo puedo separar. Ese por aritmética básica, ¿no? Entonces va a ser 0 entre 10 en la I. Menos 8 entre 10 en la J. Más 6 entre 10 en la K. Vamos a simplificarlo. 0 entre 10 pues es 0, ¿no? 0i. Menos 8 décimos es 4 quintos. Menos 4 quintos de J. Seis entre 10. 3 quintos en la K. Ya tenemos el unitario AC. Falta el unitario AD. 0i menos 4 quintos en la J más 3 quintos en la K, ¿no? Entonces vamos a sacar a AD. Si se fijan, el unitario del vector AD, por definición, va a ser el vector AD como vector entre la magnitud del vector. Que va a ser la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser el unitario de AD, va a ser en este caso el vector AD, que va a ser coordenadas de D menos coordenadas de A. Aquí tenemos D y aquí tenemos A, entonces va a ser cada componente X con X, Y con Y, Z con Z. Entonces va a ser 4 menos 0 en la I. Más 0 menos 8 en la J. 0 menos 8 en la J. Más 1 menos 0 en la K, ¿no? Y entre la magnitud del vector, que va a ser raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces va a ser 4 menos 0 es 4, 4 al cuadrado. Y obviamente estamos diciendo lo mismo de acá, que son pies, y como también abajo me van a quedar también pies, se van a cancelar, ¿no? Ok, más 0 menos 8 menos 8 al cuadrado más
1 menos 0 es 1, 1 al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. Creo que ya lo ocupamos. Sí, ya lo ocupamos. Ok, entonces vamos a sacar a D. El unitario, este es el símbolo lambda. El unitario del vector AD va a ser entonces 4 menos 0 es 4i. 0 menos 8 es menos 8j. Más 1k, ¿no? Entre la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Raíz 4 por 4 es 16, 8 por 8 64, más 1. Todo eso con la raíz ya es 9, ¿no? Por lo tanto, el unitario del vector va a ser igual a 4 novenos en la i menos 8 novenos en la j más 1 noveno en la k. Entonces vamos a comprobar 4 novenos en la i menos 8 novenos en la j más 1 noveno en la k. Ya tenemos los dos vectores, entonces por definición de coseno de teta va a ser igual al unitario de los vectores, ¿no? Va a ser, vamos a ponerlo matemáticamente, va a ser el unitario del vector AC, producto punto con el vector unitario de AD. Entonces vamos a multiplicarlos, ¿no? Entonces coseno de teta va a ser igual a AC, que era esta parte, aquí lo tenemos, va a ser 0 en la i menos 4 quintos en la j más 3 quintos en la k producto punto AD, que va a ser 4 novenos en la i menos 8 novenos en la j más 1 noveno en la k. Y acuérdense del producto punto, ¿no? Que es componente por componente. Y producto punto con i es 1. Entonces, eso es un vector y ese es otro vector. El producto punto de dos vectores me da un escalar, no me da un vector. Entonces me va a dar un escalar, me va a dar un número solamente. Entonces 0 por 4 novenos, 0. Y producto i es 1, ¿no? Menos por menos, más. 4 quintos por 8 novenos. Vamos a ver, 4 quintos por 8 novenos. 32,45 avos. Ah, sí, 8 por 4, 32, 5 por 9, 45, perdón. Las básicas reglas, ¿no? J por J es 1. Entonces va a ser... Y este va a ser 3 por 1, 3, 5 por 9, 45. Entonces va a ser 9 por 5, 45, ¿verdad? Entonces va a ser coseno de teta
va a ser igual a 35. Al hacer esta simplificación, 35 entre 45, ¿no? Que si se fija, es lo mismo que 7 novenos. Si los separamos, ¿no? Si los simplificamos todavía. Ok, entonces de aquí vamos a sacarle el arcocoseno, porque ya tenemos esta ecuación. Entonces va a ser que teta, que debe estar en grados, no en radianes, esto es igual a arcocoseno de menos 7 novenos. Entonces va a ser menos 7. Perdón, es 7. El menos me lo inventé. Entonces va a ser 7 entre 9. Yo multiplico arcocoseno. El ángulo es 38. 38.94. 24 grados. Sí, estamos dejando 4 decimales, ¿no? Entonces, vamos a 38.9424. Entonces vamos a comprobarlo con el autor. Quiere decir que el ángulo que hay entre estos vectores es este ángulo. Entre aquí y aquí hay 38.94, casi 40 grados entre la separación de las dos cuerdas, ¿no? Entonces vamos a comprobarlo con el autor. Voy a borrar todo y vamos a ver lo que dice el autor. 338, si se fijan, lo hace separado, como cuando hicimos el otro ejercicio. Saca la AC, que es la raíz cuadrada, también para AD, que es la magnitud. Saca el vector de posición, aquí ya lo da simplificado. Y hace por definición por el coseno del ángulo, ¿no? Y hace las operaciones que hicimos parecidas, y pues a nosotros nos dio 38.94 y aquí el autor lo deja 38.9, entonces estamos bien.